Durante semanas escuché cadenas arrastrándose en el patio. A las 3 de la madrugada, cada noche, bajaba temblando. No había nada. Mi hijo me miraba con lástima. Papá, son solo tus nervios. Estás confundido. Hasta que una noche instalé una cámara oculta y vi a mi propio hijo entrando al patio con las cadenas en la mano, sonriendo. Si esta historia te pone la piel de gallina, suscríbete. Subo historias reales cada día que podrían ser la tuya. Dime en los comentarios desde qué país me ves. Mi nombre es Artur. Tengo 82 años. Fui profesor de literatura en el Instituto Estatal durante 45 años. Enseñé a generaciones enteras. Algunos de mis alumnos ahora son senadores, médicos, escritores. Me saludaban en la calle con respeto. Señor Artur, decían, y se detenían a charlar, a pedirme consejo, a preguntar por Grace. Y yo caminaba con la cabeza en alto, con mi Grace del brazo, orgulloso de la vida que habíamos construido dólar a dólar, libro a libro, clase a clase. Pero aquella mañana a las 3:15, de pie, descalzo, en el patio de mi hijo, temblando de frío y de rabia, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar, entendí que nada de eso importaba ya. Porque cuando uno es viejo, se vuelve invisible. Y lo peor es que te vuelves invisible para quienes más amas. El ruido me despertó, un arrastre metálico. Fuerte, áspero, como si alguien estuviera tirando cadenas de hierro sobre el cemento del patio. No era un sueño. Lo escuché claramente. Tan claramente que sentí el sonido dentro del pecho. 3 veces me incorporé en la cama con el corazón acelerado, con la boca seca, con ese miedo que te paraliza pero que también te obliga a moverte. Puse los pies en el suelo helado y sentí el escalofrío subirme por las piernas. La casa estaba oscura y silenciosa. Todos dormían, o eso creía yo. Me puse las zapatillas, agarré el bastón que casi nunca uso, pero que Cameron insiste en que lleve por si acaso, como si yo fuera un inválido, y bajé las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla. Cada escalón crujía bajo mi peso. Cada crujido sonaba como un grito en medio de esa oscuridad. Cuando llegué al patio, abrí la puerta trasera. El aire frío de febrero me golpeó la cara como una bofetada. Encendí la luz del patio. Nada. Solo el suelo de cemento mojado por el rocío brillando bajo la luz amarillenta del foco. Las macetas con los jazmines que Grace plantó con sus propias manos, que cuidaba como si fueran sus hijos. Y que ahora Elise riega sin ningún cariño, solo porque hay que regarlos. El muro de ladrillo que da a la calle trasera. Caminé despacio, revisando cada rincón, cada sombra, cada espacio donde pudiera haber algo. Nada. No había cadenas, ni ningún objeto que pudiera haber causado ese ruido. Pero yo lo había escuchado tan claro como escucho ahora mi propia voz, tan real como el frío que se me metía en los huesos. Me quedé allí con el bastón en la mano, sintiendo el frío atravesar mis pijamas finos, sintiendo la humedad de la noche en mi piel arrugada, preguntándome si de verdad me estaba volviendo loco. Si Grace se había llevado no solo mi corazón, sino también mi cordura. Y justo entonces, una voz a mis espaldas me hizo dar un salto. «Papá, basta». Era Cameron. Estaba de pie en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, el ceño fruncido. Y esa mirada la conocía demasiado bien. Esa mirada de aburrimiento, de agotamiento, de alguien cansado de lidiar con algo. Como si yo fuera un niño travieso que se niega a dormir, como si fuera un problema que hay que resolver. «Son tus nervios, papá. Aquí no hay nada». Su voz era plana, sin emoción. Intenté explicarle. «Hijo, escuché cadenas. Lo juro por la memoria de tu madre. 3 veces alguien arrastró algo pesado». Cameron negó con la cabeza despacio, como quien le habla a un demente, como quien explica algo a alguien que no puede entender. «Nadie arrastró nada, papá. Aquí no hay nadie más que nosotros. No hay cadenas. No hay nada». Su tono era firme, definitivo. No había espacio para discutir. No había espacio para mi verdad. Me tomó del brazo, no con cariño,
sino con esa firmeza impaciente. Vamos, te vas a resfriar y mañana estarás peor. Mientras subíamos las escaleras, intenté insistir. Mi voz temblaba. Cameron, no me lo estoy inventando. Sé lo que escuché. Me interrumpió sin girarse a mirarme, sin siquiera detenerse. Papá, son las 3 de la mañana. Mañana hablamos. Como si mis palabras no importaran. Como si yo no importara. Llegamos a mi habitación. Soltó mi brazo casi con prisa. Intenta dormir. Y se fue, cerrando la puerta tras él con más fuerza de la necesaria, un portazo suave, pero final. Me quedé allí, sentado al borde de la cama, con las manos temblando, no de frío, sino de impotencia, de esa rabia muda que te invade cuando nadie te cree, cuando tu palabra no vale nada. Porque lo que más duele no es que no te crean. Lo que más duele es ver en los ojos de tu propio hijo que ya han renunciado a ti. Que ya no eres el hombre que fuiste. Que solo eres un estorbo que debe ser tolerado. Un viejo senil que hay que aguantar hasta cuándo. ¿Hasta qué? Hace 3 meses cuando enterré a Grace, me desmoroné. Ella era todo para mí. 42 años juntos. 42 años despertando a su lado, escuchando su risa, viéndola cocinar mientras tarareaba canciones antiguas. La vi morir en el hospital, despacio, con dolor, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba, mirándome con esos ojos que ya no veían bien, pero que me miraban como si yo fuera lo único que existía en el mundo, diciéndome con una voz rota casi sin aire, Arthur, no te quedes solo. Prométeme que no vas a quedarte solo. Le prometí que estaría bien. Le mentí. Le mentí mientras lloraba. No estaba bien. No podía estar bien. Volví a nuestra casa y todo me recordaba a ella. Su taza con flores pintadas en el armario. Su chal sobre el sillón aún con su perfume. Su aroma en las sábanas que no quería lavar porque era lo último que me quedaba de ella. No pude hacerlo. Cameron llegó al 3er día. Me encontró sentado en el salón, sin bañar, sin comer, mirando a la nada. Me abrazó por primera vez en años. Me abrazó. No quiero que estés solo, papá. Ven a vivir conmigo. Tenemos espacio. Gavin te echa de menos. Y yo, roto, sin fuerza para luchar, acepté. Los primeros días en casa de Cameron fueron buenos. Casi felices. Al menos mi nuera cocinaba bien. No como Grace. Nadie cocina como Grace, pero bueno, con aparente afecto. Gavin, mi nieto de 19 años, venía a charlar conmigo por las tardes. Se sentaba a mi lado y me preguntaba cosas sobre la universidad, sobre chicas, sobre la vida, sobre mis clases, sobre los libros que había leído. Le daba consejos. Él se reía. Había luz en sus ojos cuando me escuchaba. Había una conexión. Cameron llegaba del trabajo y cenábamos juntos, los 4 como una familia. Me sentí acogido, protegido. Pensé que quizá, solo quizá, podría sobrevivir sin Grace, que tal vez la promesa que le hice no había sido una mentira. Pero poco a poco algo cambió. No sé exactamente cuándo, pero lo sentí. Gavin dejó de venir tanto. Sus visitas se espaciarán. Y Liz empezó a contestarme con monosílabos sin mirarme. Y Cameron empezó a mirarme distinto, como si yo fuera un error que cometió y ahora no supiera cómo deshacerse de él, como si me hubiera recogido por obligación y ahora se arrepintiera. Las cenas se volvieron silenciosas. Yo intentaba iniciar conversación. Ellos asentían sin escuchar. Sus respuestas eran automáticas, vacías. Los ruidos empezaron hace un mes. La primera vez fue un golpe fuerte en el techo de mi habitación, como si alguien hubiera dejado caer algo muy pesado en el cuarto de arriba. Un sonido seco y violento que hizo vibrar el techo. Pero no hay cuarto arriba. Es el tejado. Lo sé porque Cameron me lo dijo cuando me enseñó la casa. Bajé al salón asustado con el corazón en la garganta. Cameron estaba viendo la televisión, tumbado en el sofá, tranquilo. Hijo, ¿has oído eso? Ni siquiera se giró. Sus ojos siguieron en la pantalla. ¿Oír qué, papá?
Le expliqué. El golpe, el techo, lo fuerte que había sido. Me miró de reojo solo un segundo. No escuché nada. Elise estaba en la cocina. La llamé. Elise, ¿has oído un golpe arriba? Salió secándose las manos. No, Arthur. No oí nada. Ella tampoco lo había oído. Me sentí confundido, desorientado. Volví a mi cuarto despacio, como si el suelo fuera a abrirse bajo mis pies. Pero el golpe había sido real, tan real como los latidos de mi corazón. Solo que nadie más lo había escuchado. Y allí empezó mi infierno. Allí empezó mi duda. Luego fueron los pasos. Pasos en el pasillo a las 2 o 3 de la madrugada. Pasos lentos, pesados, como botas. Como si alguien caminara sin prisa. Me despertaba sobresaltado con el corazón acelerado. Abría la puerta despacio. Asomaba la cabeza. El pasillo estaba vacío, oscuro, silencioso, como si nunca hubiera habido nada. Pero yo los había oído. Los había sentido. Una noche me atreví a salir. Reuní el valor que me quedaba y caminé por el pasillo hacia la habitación de Cameron. Cada uno de mis pasos era un eco en esa oscuridad. Toqué la puerta. Una vez, dos. Él abrió despeinado, dormido, molesto. ¿Qué pasa, papá? Su voz tenía ese tono de quien ya no puede más. Le dije que había oído pasos, que alguien había caminado frente a mi puerta. Él suspiró hondo, cansado, como si yo fuera un peso que carga a la fuerza. Papá, aquí no camina nadie. Todos estamos durmiendo. Mírame. Yo estaba dormido. Elise apareció detrás de él con su camisón, el pelo suelto, la cara poco amable. Arthur, son las 3 de la mañana, por favor. Y cerraron la puerta despacio, pero la cerraron. Me quedé allí en el pasillo oscuro, temblando, sintiéndome un loco, alguien que está perdiendo la cabeza y no se da cuenta. Luego vinieron las voces, voces bajas, susurros como si alguien hablara en secreto en el salón. Conversaciones que no alcanzaba a entender, pero que estaban ahí. Bajaba descalzo despacio, intentando no hacer ruido. Y cuando llegaba al salón, no había nadie. Solo silencio. Solo mi corazón. Las puertas que se abrían solas, la del patio, la de la despensa. Las encontraba abiertas de madrugada, moviéndose ligeramente con la corriente. Las cerraba con las manos temblorosas. Las revisaba 2 o 3 veces. A la mañana siguiente, cuando lo comentaba en el desayuno, Cameron decía sin mirarme: «Papá, esa puerta siempre ha estado cerrada. Nadie la abrió». Y Lisa sentía sirviendo el café. Y empecé a dudar. Empecé a pensar cosas terribles. ¿Y si estoy perdiendo la cabeza? ¿Y si Grace se llevó mi cordura cuando se fue? ¿Y si el duelo me está volviendo loco? Pero algo dentro de mí, algo terco, algo que viene de 45 años enseñando a jóvenes a pensar, a cuestionar, a no aceptar nada sin pruebas, me decía que no. Algo está pasando. Y no eres tú. No eres tú el que está mal. Una mañana bajé a desayunar. Elise estaba haciendo huevos revueltos. El olor llenaba la cocina, pero no me despertaba el apetito. Cameron leía el periódico, pasando las páginas con movimientos mecánicos. Gavin estaba con el móvil y los auriculares, en su propio mundo. Nadie me saludó. Nadie levantó la vista cuando entré. Me senté en silencio en mi sitio de siempre. Elise puso el plato delante de mí sin mirarme, como quien cumple un trámite. Cameron pasó una página del periódico con un suspiro de fastidio. Intenté hablar. Necesitaba oír mi propia voz. Necesitaba saber que todavía existía. ¿Cómo dormisteis? Mi voz sonó débil, pequeña. Nadie respondió. El silencio era tan pesado. Lo sentí en el pecho. Gavin ni siquiera levantó la vista del móvil. Sentí un nudo en la garganta ahogándome. Así que esto era. Ya no formaba parte de la familia. Era un mueble viejo que ocupa espacio y que nadie quiere, pero que tampoco saben cómo tirar.
y entendí que los ruidos, las voces, las puertas no eran lo peor. Lo peor era el silencio. El silencio que me envolvía cada vez que entraba en una habitación. El silencio que me decía que ya no importaba, que ya estaba muerto para ellos. Mis gafas desaparecieron un martes por la mañana. Las había dejado como siempre en la mesilla antes de dormir. Toda mi vida he hecho lo mismo desde que Grace me regaló esa mesilla hace 30 años. Las dejo ahí junto al vaso de agua y el despertador que ya no uso porque me despierto solo. Es un hábito de décadas, un ritual, algo que hago sin pensar cómo respirar. Pero esa mañana, cuando desperté y alcancé a cogerlas, no estaban. Busqué en la mesilla palpando con las manos, porque sin gafas no veo casi nada. Nada. Debajo de la cama, nada. Revisé el suelo, las sábanas, la cómoda, incluso dentro de los cajones, pensando que quizá las había guardado sin querer. Nada. Bajé a desayunar confundido, entornando los ojos para ver los escalones. «¿Y Liz, has visto mis gafas?» Estaba lavando los platos de espaldas a mí. «No, Arthur, ¿dónde las dejaste?» Se lo expliqué, en la mesilla como siempre. Se secó las manos en el delantal y subió conmigo. Revisamos juntos. Buscó en sitios donde yo ya había buscado. No aparecieron. Luego abrió la puerta del baño y ahí estaban, sobre el lavabo, junto al jabón, en un lugar donde nunca en mi vida las había dejado. «Mira, Arthur, aquí están». Y Liz me las entregó con una sonrisa amable, de esas que no llegan a los ojos. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían: pobre hombre, ya no recuerda nada. Ya está mal. Tomé las gafas con las manos temblorosas. Las miré como si fueran objetos extraños, como si no fueran mías. Y Liz, yo no las dejé aquí. Te lo juro. Nunca dejo mis gafas en el baño. Mi voz sonaba desesperada. Ella asintió despacio con esa paciencia condescendiente que usas con niños o enfermos. A veces uno hace cosas sin darse cuenta, Arthur. Es normal. No te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba mucho. Bajé a la cocina con las gafas puestas, pero con la mente nublada. Cameron ya estaba allí tomando café, leyendo algo en su móvil. Y Liz le susurró algo al oído. No alcancé a oír qué. Vi cómo Cameron me miraba de reojo con esa expresión de falsa preocupación que tanto detestaba. Esa expresión que decía pobre papá, pero que en realidad pensaba esto va a ser un problema. No dije nada. Me acomodé bien las gafas, ajustándolas en mi nariz, pero por dentro algo se torció, porque sabía con cada célula de mi cuerpo, con cada fibra de mi ser, que yo no había dejado esas malditas gafas en el baño. 3 días después desaparecieron mis pastillas. Tomo pastillas para la tensión, 2 cada mañana con el desayuno. Las guardo en un frasco blanco que siempre dejo en el cajón de mi cómoda. Aquella mañana abrí el cajón como cada mañana. No estaban. El cajón estaba ahí con mis cosas de siempre. Mi pañuelo, mi cartera, la foto de Grace, pero no las pastillas. Busqué en todos los cajones. Los abrí todos. Los revisé uno por uno. Nada. El pánico empezó a subirme por el pecho. Necesito esas pastillas. Bajé a la cocina casi corriendo. ¿Alguien ha visto mis pastillas? Mi voz salió más alta de lo normal. Cameron estaba comiendo tostadas con mermelada. Levantó la vista despacio. ¿Qué pastillas, papá? Se lo expliqué. Las de la tensión, el frasco blanco. El que siempre está en mi cajón. Frunció el ceño. Masticó despacio. Tragó. ¿Buscaste bien? A veces están donde uno no recuerda. Me sentí un idiota, un niño al que regañan. Sí, Cameron. Las busqué. Las busqué por todas partes. Y Liz apareció en ese momento desde el salón con el frasco en la mano, como si fuera lo más normal del mundo. Estaban en la mesa del salón, Arthur, junto a las revistas. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo paseara mis pastillas por la casa.
Me quedé paralizado. Yo nunca había llevado mis pastillas al salón. Nunca. No tenía ningún sentido. Cameron dejó la tostada en el plato. Me miró serio, con los ojos entrecerrados. Papá, esto está pasando demasiado a menudo. Su tono fue suave al principio, pero había algo duro debajo. Firme, autoritario. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Lo sabía y temía escucharlo. Que pierdes cosas. Que las dejas en sitios extraños y no recuerdas. Las gafas, ahora las pastillas. Ayer me preguntaste 2 veces dónde estaba Gavin cuando estaba sentado en el salón. ¿Había preguntado eso? No lo recordaba. Oh sí. No estaba seguro. Intenté defenderme. Hijo, yo no dejé las pastillas en el salón. Nunca llevo las pastillas. Él levantó la mano cortándome como se corta a alguien que ya no puede entender. Papá, escúchame. No es culpa tuya. No te estoy reprochando nada. A tu edad es normal que haya confusiones, pequeños olvidos. Es parte del proceso. A mi edad, otra vez esa maldita frase, como si tener 82 años fuera una enfermedad. No estoy confundido, Cameron. Mi voz salió más fuerte de lo que quería, casi un grito. Él suspiró hondo, se frotó la cara. Papá, creo que deberíamos consultar a alguien. Un médico, solo para asegurarnos, para descartar cosas. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Un médico para qué? ¿Para que me diga que estoy loco? Cameron se levantó, se acercó, puso una mano sobre mi hombro, una mano pesada. Para cuidarte, papá. Para asegurarnos de que estás bien, de que no es nada grave. Pero su mirada decía otra cosa. Su mirada decía confirmar lo que ya sabemos, que estás perdiendo la cabeza, que no sirves, que hay que hacer algo contigo. Y Lisa sintió desde la cocina, secándose las manos. Es lo mejor, Arthur. Mi tía pasó por lo mismo hace unos años. Empezó igual, perdiendo cosas. Y es mejor prevenir. Es mejor saber qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. ¿Prevenir qué? ¿Mi locura? ¿Mi muerte? La rabia subió en mi pecho, luego la humillación y después un miedo profundo, visceral. Porque si todos a mi alrededor me decían que estaba confundido, ¿y si era verdad? ¿Y si de verdad estaba perdiendo la cabeza y yo no me daba cuenta? ¿Y si Grace se había llevado no solo mi corazón, sino también mi cordura? Esa duda me aterrorizaba más que cualquier ruido nocturno, más que cualquier puerta abierta. La cita fue 2 días después. Cameron me llevó en su coche. Yo iba callado, hundido en el asiento del copiloto, mirando por la ventana las calles de Chicago que conocía tan bien, calles que había caminado miles de veces con Grace. Pasamos delante del instituto de la ciudad donde enseñé durante décadas. Vi a los alumnos entrando, riendo, empujándose, vivos, llenos de futuro. Sentí una nostalgia dolorosa atravesarme el pecho. Ese era mi mundo. Esos jóvenes habían sido mi vida. Y ahora iba a hacer que un médico confirmara que ya no estaba en mis cabales, que ya no era útil. Llegamos a una clínica privada en un buen barrio, moderna, fría, impersonal, con olor a desinfectante y aire acondicionado. Cameron aparcó y me abrió la puerta como si yo no pudiera hacerlo solo, como si fuera un inválido. Entramos. La recepcionista nos sonrió con un profesionalismo vacío. El doctor Vance los está esperando. Pasen, por favor. El doctor Vance era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas de montura gruesa y una sonrisa que no llegaba a los ojos, una de esas sonrisas profesionales que se ponen y se quitan como una máscara. Nos recibió en su despacho. Paredes blancas, diplomas enmarcados en dorado colgados perfectamente alineados, un escritorio de madera oscura, pulida, sin una mota de polvo. Me indicó una silla frente a él. Cameron se sentó a mi lado, demasiado cerca. El médico abrió una carpeta con mi nombre escrito. Bien, Arthur, cuéntame. ¿Cómo te has sentido últimamente? Empezó con preguntas fáciles, de esas que cualquiera puede responder.
Mi nombre, mi edad, en qué año estábamos, en qué ciudad, qué día era hoy. Respondí todo correctamente, rápido, sin dudar. Pero luego llegaron las preguntas más personales, más dolorosas. Tu esposa, ¿cuándo falleció? Tragué saliva. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Hace 3 meses. Mi voz se quebró un poco. Él escribió algo en su cuaderno. ¿Y cómo has llevado esa pérdida? ¿Has tenido episodios de tristeza profunda? ¿De llanto? ¿Cómo se supone que se lleva a perder a la persona con la que compartiste toda tu vida? ¿Cómo se supone que se lleva a enterrar a tu alma? No se lleva. Se sobrevive, apenas. Tras varios minutos de preguntas que me hicieron sentir como un espécimen en un laboratorio, el médico me pidió que saliera un momento. Necesito hablar a solas con su hijo, Arthur. Es algo rutinario, procedimiento estándar. Asentí. Me levanté despacio. Me crujieron las rodillas. Salí al pasillo. Me senté en una de esas sillas incómodas de sala de espera, tapizadas en cuero verde falso. Desde allí, aunque la puerta estaba cerrada, podía oír murmullos. La voz de Cameron, la voz del médico. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Estaban hablando de mí, decidiendo sobre mí, diseñando mi futuro sin que yo estuviera presente, como si no estuviera allí, como si no tuviera voz ni voto sobre mi propia vida. Recordé cuando Cameron tenía 7 años y tuvo varicela. Lo llevé al médico en brazos porque no quería caminar, porque todo el cuerpo le dolía. Lloró todo el camino. No quiero que me pinchen, papá. Tengo miedo. Yo le acaricié el pelo sudado, le hablé suave. No te van a pinchar, hijo. Solo te van a revisar. Papá está aquí. No te va a pasar nada malo. Y tuve razón. El médico lo revisó, le dio un jarabe y Cameron me abrazó aliviado. Gracias, papá. Yo era su protector, su héroe, el que espantaba los miedos. Ahora los papeles estaban invertidos. Ahora yo era el niño asustado y él era el adulto que decidía por mí. Volvieron a llamarme. Se abrió la puerta. Entré. Cameron tenía una expresión seria, casi grave. El médico también. Estaban preparados. Ya habían sacado conclusiones. Me senté. Sentí que la silla estaba demasiado baja, que ellos estaban arriba y yo abajo. El doctor Vance entrelazó los dedos sobre el escritorio y me miró con esa lástima profesional que tanto odio, esa lástima que dice pobre viejo sin decirlo. Arthur, he hablado con su hijo. Me cuenta que últimamente has tenido episodios de confusión, objetos que aparecen en lugares donde no recuerdas haberlos dejado, ruidos que nadie más oye, incluso algunas repeticiones en las conversaciones. Intenté interrumpir. Quería defenderme. Doctor, yo. Él levantó la mano con suavidad pero con firmeza. Déjeme terminar, por favor. Es importante que escuches esto. Y yo me quedé sentado, callado, sintiendo cómo me condenaban. Esto no es raro, Arthur. No es algo inusual. Después de una pérdida significativa como la de su esposa, es común que el cerebro reaccione de formas inesperadas. Confusión, desorientación, incluso alucinaciones auditivas leves. Es una respuesta al trauma emocional. Alucinaciones. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago, como un cuchillo. Doctor, yo no estoy alucinando. Lo que oigo es real. Lo que veo es real. Sé la diferencia entre lo real y lo imaginario. Fui profesor durante 45 años. Enseñé lógica. Yo. El médico asintió de forma condescendiente, con esa paciencia que se tiene con los locos. Estoy seguro de que para usted es real, Arthur. Estoy seguro de que lo sientes como real, pero eso no significa que sea objetivamente real. La mente puede jugarnos malas pasadas, sobre todo a tu edad y después de un trauma. Objetivamente real. ¿Qué significaba eso? ¿Que mi realidad ya no contaba? ¿Que lo que vivía, sentía, oía, veía, ya no era válido, que ya no era un testigo fiable de mi propia vida?
Cameron intervino, inclinándose hacia adelante. Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Hay tratamiento? El médico sacó un talonario de recetas. Empezó a escribir con un bolígrafo caro. Voy a pedir unas pruebas. Nada invasivo, nada doloroso, un electro, análisis de sangre, una tomografía sencilla. Y mientras tanto, vamos a empezar un tratamiento suave para ayudarte a descansar mejor, para calmar la ansiedad. Tratamiento, otra palabra que sonaba a sentencia. Otra palabra que significaba que ya habían tirado la toalla conmigo. Salimos del despacho. Cameron llevaba la receta en la mano, doblada, la guardó con cuidado en el bolsillo como si fuera un documento importante, como si fuera un veredicto. Yo caminaba detrás de él, sintiéndome pequeño, diminuto, invisible. En el coche, de vuelta, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, denso, lleno de cosas que no se decían. Cuando llegamos a la casa, Cameron me ayudó a bajar del coche, aunque no lo necesitaba. Puso su mano en mi espalda. Papá, vas a estar bien. Solo tienes que confiar en nosotros. Nosotros vamos a cuidarte. Todo va a salir bien. Pero su voz no sonaba reconfortante. No sonaba a promesa. Sonaba a despedida, como si ya hubiera decidido que yo no era el hombre que fui, que solo era un viejo confundido al que había que controlar. Y esa noche, tumbado en mi cama, mirando el techo oscuro, escuchando el silencio pesado de esa casa que no era mía, sentí que algo dentro de mí se rompía, algo profundo, algo que no sabía si podría repararse alguna vez. Y me pregunté por primera vez con verdadero terror si de verdad estaba perdiendo la cabeza. Una semana después del diagnóstico, Cameron me pidió que lo acompañara al banco. Tenemos que actualizar unos papeles, papá. Los de la casa. Asentí sin entender mucho. ¿La casa? ¿Nuestra casa? La que Grace y yo compramos hace décadas con el sueldo de profesor, que apenas alcanzaba. Esa casa que dejé cerrada cuando vine a vivir con mi hijo. Llegamos al Banco Santander de la Avenida Michigan. Hacía calor. La fila era larga. Cameron me llevó directo al escritorio del gerente, un hombre llamado señor Leak, un señor con traje gris y corbata roja que nos saludó con esa amabilidad mecánica de quien atiende a cientos de personas al día. Nos sentamos. El gerente abrió una carpeta. Bien, señor Ferre. Estamos aquí para tramitar el poder notarial, ¿correcto? ¿Poder notarial? No entendía. Miré a Cameron. Él asintió. El gerente me pasó unos papeles. Solo necesito que firme aquí, Arthur. Tomé el bolígrafo, pero antes de firmar algo me detuvo. ¿Qué estoy firmando?, pregunté. Cameron se inclinó hacia adelante, casi quitándome los papeles de las manos. Papá, son trámites de la casa, para que yo pueda ayudarte con los pagos, las cuentas, esas cosas. Intenté leer. Las letras se veían borrosas. El gerente carraspeó incómodo y entonces Cameron lo dijo en voz alta, clara, delante del gerente, de los empleados que pasaban, de la mujer que esperaba en la silla de al lado. Mi padre ya no se maneja bien con los números, señor. Por eso estoy yo aquí. Sentí que la cara me ardía. Todos me miraron. El gerente asintió con falsa comprensión. La mujer a mi lado apartó la vista con lástima. Intenté defenderme. Cameron, yo todavía. Él me interrumpió con un gesto suave pero firme en el hombro. Papá, deja que yo me encargue. Tú solo firma aquí. Me puso el bolígrafo en la mano. Me señaló la línea. Miré los papeles. Las palabras bailaban delante de mis ojos. Poder, representación, bienes. Sentí que algo muy importante estaba ocurriendo y que yo no lo entendía del todo. Pero Cameron estaba allí esperando y el gerente también y la gente miraba. Así que firmé. Me tembló la mano al escribir mi nombre, Arthur Ferre. Y sentí que con esa firma acababa de entregar algo que nunca recuperaría. Salimos del banco. Cameron iba delante, guardando los papeles en su maletín de cuero. Yo iba detrás, sintiéndome expuesto, humillado. No se maneja bien con los números. ¿Cómo se atrevía?
Yo había llevado las cuentas de mi casa durante 40 años. Había pagado la Universidad de Cameron con mi sueldo de profesor. Había ahorrado dólar a dólar para comprar esa casa. Y ahora él decía delante de extraños que yo ya no servía para eso. Quise gritarle. Pero cuando abrí la boca, solo salió un suspiro cansado, porque una parte de mí empezaba a creer lo que todos decían, que ya no era capaz, que ya no era útil, que solo era una carga. 2 días después, Elise me pidió que la acompañara a la farmacia. Necesito comprar tu medicina, Arthur. Se te ha acabado. Fuimos andando al Walgreens de la esquina. Conocía bien ese lugar. Había ido miles de veces. La farmacéutica era una chica joven llamada Lucy, siempre amable. Elise le dio la receta. Lucy empezó a buscar la medicina en las estanterías. Luego me miró. Arthur, ¿son las mismas que tomas siempre? Abrí la boca para responder, pero Elise se adelantó. Sí, Lucy. Son las mismas. Él ya no recuerda bien los horarios, pero yo se las doy. Lucy asintió. Me miró con lástima. Yo me quedé allí, callado, invisible, mientras hablaban de mí como si no estuviera presente. Pagaron. Salimos. Elise llevaba la bolsa de las medicinas. Yo caminaba en silencio. ¿Por qué no me había defendido? ¿Por qué no había dicho sí, si recuerdo mis horarios, que llevo años tomando esas malditas pastillas? Pero no lo hice. Porque algo en mí ya estaba roto. Algo que me hacía dudar de mí mismo, que me hacía pensar quizá tienen razón, quizá ya no recuerdo, quizá estoy perdiendo la cabeza y soy el único que no se da cuenta. Esa duda era peor que cualquier humillación, porque cuando dudas de tu propia mente no te queda nada a lo que agarrarte. Al día siguiente salí a caminar solo. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa casa que cada vez se sentía más como una prisión. Caminé por las calles del barrio donde vivía Cameron. Calles limpias, casas grandes, gente que no conocía. Pasé frente a una tienda de comestibles, un pequeño parque donde unos niños jugaban. Me senté en un banco para descansar y entonces escuché mi nombre. Arthur, ¿eres tú? Me giré. Era la señora Evelyn, la vecina de Cameron, una señora de unos 60 años, siempre bien vestida, siempre con esa sonrisa amable pero curiosa. Señora Evelyn, qué gusto verla. Se sentó a mi lado. Olía a perfume caro. Me miró con esa expresión que ya conocía. Lástima, pesar. Arthur, ¿está todo bien? Su tono era el de alguien que ya sabe la respuesta. Sí, señora Evelyn. Todo está bien. Ella asintió despacio, como quien no cree lo que oye. Luego bajó la voz, como si compartiera un secreto. Es que Cameron me comentó que estás un poco despistado últimamente. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Cameron, mi propio hijo, hablando de mí con los vecinos, contándoles que estaba mal de la cabeza. Intenté sonreír. No, señora Evelyn, estoy bien, solo adaptándome a vivir aquí. Ella me dio unas palmaditas en la mano. Ay, Arthur, lo entiendo. Mi madre pasó por lo mismo. Es difícil, pero hay que aceptarlo. ¿Aceptar qué? ¿Mi locura? ¿Mi inutilidad? Me levanté del banco. Discúlpeme, señora Evelyn. Tengo que volver. Ella asintió. Cuídese, Arthur. Caminé de vuelta a la casa de Cameron con el corazón encogido. Recordé cuando caminaba por las calles del centro, alrededor del instituto, y la gente me saludaba con respeto. Señor Arthur, profesor, ¿cómo está? Señor Feree, qué gusto verlo. Me paraban en las cafeterías, en las librerías, en las plazas. Querían charlar. Querían pedirme consejo. Querían saber de literatura. Yo era alguien. Era un hombre con peso, con historia, con dignidad. Y ahora era el viejo despistado del que la gente susurra. Cuando entré en la casa, Cameron estaba en el salón viendo la televisión. No me saludó. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Saqué la cartera. Dentro estaba la foto de Grace,
la misma que llevaba desde el día de su muerte. La miré, sus ojos marrones, su sonrisa suave, su pelo recogido en ese moño que tanto me gustaba. Mi amor, ¿qué está pasando?, le pregunté en voz baja. Ella solo sonreía en esa foto. No tenía respuestas. Guardé de nuevo la foto y me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposa, había perdido mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. Y lo peor era que no sabía cómo recuperarlo. Ni siquiera sabía si quería intentarlo. Esa noche, durante la cena, Cameron me dijo algo que me heló la sangre. Estábamos comiendo en silencio. Y Liz servía la sopa. Gavin ni siquiera había bajado. Cameron cortó un trozo de pan y, sin mirarme, dijo: «Papá, hablé con el médico. Dice que si los episodios continúan, quizás sería mejor buscar un sitio donde te cuiden mejor, donde haya enfermeras, donde no estés solo». Un sitio. No dijo residencia. No dijo clínica psiquiátrica. Pero lo entendí perfectamente. Dejé la cuchara sobre el plato. ¿Quieres echarme? Mi voz temblaba. Cameron por fin me miró. No, papá. No se trata de echarte. Se trata de cuidarte. Pero su mirada decía otra cosa. Decía: ya he decidido. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Algo pequeño, algo oscuro, una chispa de rabia. Porque por primera vez empecé a pensar: ¿y si todo esto no soy yo? Gavin dejó de bajar a cenar conmigo. Antes, cuando recién llegué, mi nieto bajaba todas las noches. Se sentaba a mi lado. Me preguntaba cosas. Me hablaba de la universidad, de sus amigos, de las chicas que le gustaban. Yo le daba consejos. Él se reía. Había una conexión. Pero poco a poco esas cenas se acabaron. Primero era: abuelo, tengo mucha tarea. Luego: abuelo, he quedado con unos amigos. Después simplemente dejó de bajar. Comía en su habitación y yo me quedaba en esa mesa grande frente a Cameron y Liz, que comían en silencio mirando sus platos sin verme, como si yo fuera un fantasma sentado en esa silla. Un fantasma que comía, respiraba, pero que ya no existía para ellos. Un sábado por la mañana subí a buscar a Gavin. Toqué la puerta. «Gavin, ¿estás ahí?» Escuché movimiento. «Sí, abuelo». Abrí la puerta despacio. Estaba sentado en la cama con el portátil abierto, los auriculares en las orejas. Me miró con esa expresión de quien ha sido interrumpido. «¿Pasa algo, abuelo?» Le sonreí. «Nada, hijo, solo quería charlar un rato». Miró su portátil y luego a mí. «Abuelo, ahora estoy ocupado». «Luego». Asentí. «Claro, hijo. Luego». Cerré la puerta y me quedé en el pasillo. Luego. Siempre luego. Pero ese luego nunca llegó. Y entendí que mi nieto, al que tanto quería, también se había alejado. No sé si porque se lo pidieron o porque ya no soportaba verme así, pero se alejó. Intenté llamarlo desde mi celular. Marqué su número. Sonó 3 veces. Gavin contestó: «Abuelo». Su voz sonaba rara, incómoda. «Gavin, hijo, ¿por qué ya no bajas a charlar conmigo?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Abuelo, es que papá dice que necesitas descanso, que no deberíamos molestarte mucho». Molestar. Yo nunca había dicho eso. Nunca había pedido eso. «Gavin, no necesito descanso. Necesito compañía. Necesito hablar contigo». Otro silencio. «Abuelo, tengo que colgar. Hablamos luego, ¿sí?» «Está bien». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido de llamada terminada, y sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más, porque hasta mi propio nieto me estaba abandonando. Mis amigos también empezaron a desaparecer. Tengo 3 amigos de toda la vida: Tom, Edward y Mike. Los 3 también fueron profesores. Nos conocemos desde hace más de 40 años. Todos los domingos nos veíamos en el café del centro para jugar dominó y hablar de todo.
Pero desde que me mudé con Cameron, esas reuniones terminaron. Ellos siguieron llamando, o al menos lo intentaron. Un domingo por la mañana sonó el teléfono de casa. Yo estaba en el salón. Cameron contestó. ¿Hola? Ah, Tom. Sí, está aquí, pero ahora mismo está descansando. Le diré que te llame luego. De acuerdo. Saludos. Y colgó. No me pasó la llamada. No me dijo nada. Simplemente colgó. ¿Quién era?, pregunté. Cameron ni siquiera se giró. Un amigo tuyo. Le dije que estabas descansando. Me levanté molesto. Cameron, yo no estaba descansando. Estaba sentado aquí. ¿Por qué no me pasaste la llamada? Él suspiró como alguien cansado de explicar siempre lo mismo. Papá, necesitas descansar. No puedes estar todo el día al teléfono. El doctor lo dijo. ¿El doctor? El doctor Vance nunca había dicho eso. Intenté coger el teléfono para devolverle la llamada a Tom. Cameron se lo guardó en el bolsillo. Llámalo después, papá. Ahora relájate. Después. Siempre después. Y ese después nunca llegaba, porque cada vez que mis amigos llamaban, Cameron contestaba y siempre les decía lo mismo. Está descansando. Está ocupado. No se encuentra bien. Poco a poco dejaron de llamar y me quedé sin ellos. Una tarde intenté usar mi celular para llamar a Edward. Desbloqueé la pantalla, busqué su contacto, marqué, pero el teléfono no respondía. La pantalla se quedó congelada. Lo intenté de nuevo. Nada. Bajé al salón. Cameron, mi celular no funciona. Levantó la vista del periódico. Déjame ver. Se lo di. Lo revisó un momento. Papá, creo que se han desconfigurado varias cosas. Mejor te consigo uno más sencillo. Estos teléfonos inteligentes son demasiado complicados para, bueno, ya sabes, para ti, para tu edad, para tu condición. No lo dijo, pero lo pensó. Se quedó con mi celular. Voy a arreglarlo. Pero nunca me lo devolvió. Y cuando pregunté, me dijo que se había estropeado, que me iba a comprar otro. Pero ese otro nunca llegó. Y así me quedé sin teléfono, sin llamadas, sin voz. Recordé cuando esa casa era diferente, cuando Grace y yo vivíamos en nuestra casa de la ciudad. Los domingos llegaban amigos, colegas, exalumnos. La casa se llenaba de voces, de risas, de discusiones sobre libros, sobre política, sobre la vida. Grace hacía café. Yo sacaba el tablero de dominó. Jugábamos hasta la tarde. Tom siempre hacía trampa. Edward siempre lo pillaba. Mike se reía de los dos. Y yo era feliz porque mi casa era un lugar vivo, un lugar donde la gente quería estar. Y ahora vivía en una casa silenciosa donde nadie me hablaba, donde nadie me visitaba. Una tarde bajé a la cocina. Y Liz estaba cocinando. Me acerqué despacio. «¿Y Liz, puedo usar el teléfono de casa?» Ella dejó de picar cebolla. Me miró sorprendida. «¿Para qué, Arthur?» «Para llamar a mis amigos», quise decir. «Para oír una voz que no sea la tuya. Para sentir que todavía existo fuera de estas cuatro paredes». Pero solo dije, «para hacer una llamada». Ella se secó las manos en el delantal. «Mejor pregúntale a Cameron. Llega en una hora». No era una negativa directa. Era peor. Era un no confío en que uses el teléfono solo. Y me di cuenta de que hasta el teléfono de casa estaba fuera de mi alcance. Como si tuvieran miedo de que llamara a alguien, de que contara algo, de que pidiera ayuda. Si estás escuchando mi historia, por favor dime en los comentarios desde dónde nos ves. A veces saber que hay alguien ahí fuera escuchándome me da fuerzas para seguir contándola, porque créeme, hubo momentos en los que quise rendirme, en los que quise aceptar lo que todos me decían, que estaba loco, que estaba confundido, que era mejor dejarse llevar. Pero algo muy dentro de mí me decía que no, que eso no era normal, que un hijo no aísla así a su padre, que una familia no trata así a alguien a quien se supone que quiere.
Y esa vocecita, pequeña pero terca, era lo único que me mantenía cuerdo en medio de toda esa locura. Esa noche, tumbado en mi cama, miré el techo oscuro y pensé en todo lo que había perdido en esos 3 meses. Perdí a Grace. Perdí mi casa. Perdí mi teléfono. Perdí a mis amigos. Perdí las conversaciones con mi nieto. Perdí mi dignidad en el banco, en la farmacia, en la calle. Perdí mi voz. Y lo peor es que todo eso me lo habían ido quitando poco a poco, con cuidado, con palabras suaves y sonrisas falsas. Es por tu bien, papá. Es para cuidarte. Es por tu seguridad. Y yo lo había permitido porque estaba débil, porque estaba solo, porque una parte de mí realmente creía que estaba perdiendo la cabeza. Pero esa noche algo cambió. No sé qué fue exactamente. Quizá fue el cansancio. Quizá fue la rabia. Quizá fue lo último que me quedaba de orgullo. Pero allí, en la oscuridad de esa habitación que no era mía, en esa casa que no se sentía como hogar, tomé una decisión. No me iba a rendir. Todavía no. Porque si de verdad estaba perdiendo la cabeza, entonces no tenía nada que perder investigando. Y si no la estaba perdiendo, entonces alguien me estaba haciendo creer que sí. Y eso, créeme, era mucho peor, porque significaba que mi propio hijo, la persona en la que más confiaba después de Grace, me estaba traicionando. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí determinación, pequeña, frágil, pero ahí, y me aferré a ella como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. La noche siguiente decidí quedarme despierto. No iba a tomar las pastillas que Elise dejaba en la mesilla cada noche, esas que supuestamente eran para ayudarme a dormir mejor. Esa noche, cuando subió con el vaso de agua y las 2 cápsulas blancas, me las metí en la boca delante de ella. Buenas noches, Arthur. Cerró la puerta. Esperé 5 minutos. Fui al baño. Las escupí. Las tiré al inodoro. Volví a la cama. Me acosté vestido, con la ropa puesta, bajo las mantas. Apagué la luz y esperé. El corazón me latía con fuerza. No sabía muy bien qué buscaba exactamente, pero sabía que si los ruidos eran reales, si alguien los estaba provocando, esa noche iba a descubrirlo. Pasaron 2 horas. Nada. Solo el silencio denso de la casa dormida. Empecé a dudar. Tal vez estaba loco. Tal vez todo era imaginación mía. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché. Pasos, lentos, cuidadosos, en el pasillo. Venían desde las escaleras. Se acercaban. Pasaron frente a mi puerta. Siguieron hacia la habitación de Gavin. Esperé un momento y luego, despacio, me levanté. Abrí mi puerta sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, pero alcancé a ver una sombra bajando las escaleras. Una sombra que no era Cameron, más joven, más delgada. Bajé detrás, agarrándome a la barandilla, descalzo para no hacer ruido. Llegué al salón. La sombra ya no estaba, pero la puerta del patio trasero estaba entornada y sentí una corriente de aire frío. Salí al patio. La luz de la luna lo iluminaba todo con ese tono plateado que hace que las cosas parezcan irreales. Miré alrededor. No había nadie. Pero entonces lo vi. En el suelo de cemento, junto a las macetas de jazmín, había huellas, pisadas de zapatillas, frescas, húmedas por el rocío. Las examiné de cerca. Eran zapatillas deportivas, de talla grande, con un dibujo en zigzag en la suela. Yo uso zapatillas de casa. Cameron usa zapatos de vestir. Y Liz usa tacones. Gavin, bueno, Gavin nunca baja a estas horas. Y además esas huellas venían de fuera, de la puerta trasera que da al callejón. Alguien había entrado, alguien que no vivía allí, y yo tenía la prueba. Subí otra vez a mi habitación con el corazón desbocado. No de miedo, sino de emoción, de alivio, porque esas huellas significaban algo crucial. No estaba loco. Alguien sí estaba entrando en esa casa. Alguien que no debería estar allí. Me senté en la cama, temblando, no de frío, sino de adrenalina.
Busqué en el cajón de la mesilla. Encontré una libreta vieja que había traído de mi casa, una donde Grace apuntaba recetas. Al final había páginas en blanco. Saqué un bolígrafo y escribí, con letra temblorosa pero clara, noche de jueves, 13 de febrero, 6:40 de la mañana. Huellas de zapatillas en el patio, dibujo en zigzag. Alguien entró por la puerta trasera. La guardé bajo el colchón. Era mi primer registro, mi primera evidencia, y sentí que, por primera vez en meses, tenía el control de algo. A la mañana siguiente bajé temprano. El suelo del patio ya estaba seco. Las huellas habían desaparecido, pero yo las había visto y las había anotado. Y Liz preparaba el desayuno. Me acerqué con cuidado. Buenos días. Buenos días, Arthur, respondió sin girarse. Pregunté intentando sonar casual. ¿Ayer vino alguien por la noche? Escuché ruidos. Ella dejó de batir los huevos. Me miró. No, Arthur. No vino nadie. Todos dormimos. Pero había algo en su voz, una duda pequeña, una vacilación. Al día siguiente, Cameron y Liz se fueron temprano. Dijeron que tenían unos trámites. Me dejaron solo. Gavin estaba encerrado en su cuarto, como siempre. Yo me quedé sentado en el salón mirando esos folletos de residencias, sintiendo que mi vida se me escapaba entre los dedos. Pero no podía quedarme allí. No podía limitarme a esperar a que me encerraran. Así que tomé una decisión. Me puse la chaqueta que Grace me regaló en nuestro último aniversario. Me calcé los buenos zapatos y salí de la casa sin pedir permiso, sin decir nada. Simplemente salí. Caminé por las calles del barrio donde vivía Cameron. Calles limpias, casas grandes, gente que no conocía. Encontré un taxi. Al centro, a la plaza, por favor. El conductor asintió y, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la libertad. Llegué al centro, a la plaza donde Grace y yo pasábamos los domingos, donde comíamos helado por las tardes, donde nos sentábamos en ese banco de hierro forjado bajo el gran laurel solo para hablar, para mirarnos, para estar juntos. Fui directo a ese banco. Estaba vacío. Me senté. Saqué la foto de Grace de la cartera. La miré. Mi amor, no sé qué hacer, le dije en voz baja. La gente pasaba a mi alrededor. Familias, parejas, niños corriendo, vendedores ambulantes, la vida, y yo ahí, un viejo roto hablando con una foto. Cerré los ojos. Aspiré hondo el aire fresco de la mañana. Y cuando los abrí, había alguien de pie frente a mí. Señor Arthur Ferre. Levanté la vista. Era un hombre de unos 50 años, estatura media, con gafas gruesas, bien vestido. Me miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. No lo reconocí al principio. Sí, respondí, confundido. Sonrió. Soy yo, señor Arthur. Oscar. Oscar Underwood. Fui su alumno, promoción del 99. Oscar. El nombre me golpeó como un rayo. Oscar Underwood. El chico tímido de la primera fila. El que siempre hacía preguntas inteligentes. El que escribía historias de detectives. Oscar. Claro. Claro que me acuerdo. La voz se me quebró un poco. Se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. Señor Arthur, hace años que no lo veía, ¿cómo está? Y allí, en ese banco, con ese hombre que había sido mi alumno hacía más de 20 años, todo se vino abajo. No pude sostener más la máscara. No pude fingir que estaba bien. Me rompí. Oscar, no estoy bien. Y empecé a hablar. Le conté todo, sin filtros, sin vergüenza. Le hablé de Grace, de mi mudanza con Cameron, de los ruidos, de las cosas que desaparecían, de las conversaciones que oía, de Frank, del plan, de la libreta, del médico, de los folletos de la residencia, de todo. Hablé y las palabras salieron como un río después de romperse una presa. Y Oscar me escuchó. No me interrumpió. No me miró con lástima. Solo escuchó. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos y me sentía vacío,
pero también aliviado, porque por primera vez en meses alguien me había escuchado. Oscar se quedó callado un momento. Luego habló. Señor Arthur, ¿recuerda a qué me dedico ahora? Negué con la cabeza. Soy perito forense. Trabajo con la Fiscalía del Distrito. Estoy especializado en análisis de evidencias. Me miró fijamente. Y si lo que me está contando es verdad, y mi instinto me dice que lo es, entonces esto no es solo abuso familiar. Es un delito, fraude, privación ilegal, quizá incluso intento de despojo. Se quitó las gafas. Las limpió con la camisa. Señor Arthur, usted me enseñó algo muy importante cuando yo estaba en su clase. Me enseñó que la verdad siempre deja huellas. Siempre. Y si su hijo está haciendo lo que usted dice, entonces hay huellas. Solo tenemos que encontrarlas. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Una pequeña chispa. Esperanza. Oscar, ¿pero cómo? No tengo pruebas. Encontraron mi libreta. Mi celular no funciona. El doctor está de su lado. ¿Quién va a creerme? Oscar sonrió. No era una sonrisa burlona. Era la sonrisa de alguien que tiene un plan. Señor Arthur, yo le voy a creer. Y voy a ayudarlo a conseguir pruebas que nadie pueda negar. Sacó su celular. Hizo una llamada. Charles, soy Oscar. Necesito que me consigas 2 microcámaras. De las buenas, con audio. Las que usamos en operaciones encubiertas. Sí, para hoy si es posible. Perfecto. Gracias. Colgó. Me miró. Señor Arthur, vamos a grabarlo todo. Vamos a conseguir evidencia en vídeo. Y cuando la tengamos, su hijo no podrá negar nada. Pero yo seguía dudando. Oscar, aunque tengamos vídeos, él tiene médicos. Tiene papeles firmados. Lo tiene todo preparado. Oscar asintió. Por eso necesitamos algo más. Necesitamos un abogado. Alguien que revise esos papeles que firmó. Alguien que pueda iniciar acciones legales. Se quedó pensando. ¿Tiene algún amigo abogado? ¿Alguien en quien confíe? Pensé. Tom Barrett. Mi amigo de toda la vida. Estudiamos juntos. Él se metió en Derecho. Yo en Literatura. Pero siempre fuimos amigos, hasta que me aislaron. Tom, dije. Tengo un amigo, un abogado, pero hace meses que no hablo con él. No sé si. Oscar ya estaba marcando. Dígame su número, señor Arthur. Se lo di. Oscar llamó. Señor Barrett, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Underwood. Soy perito forense. Lo llamo porque estoy con el señor Arthur Fere, su amigo. Sí, él. Señor, necesita ayuda urgente. Es una situación delicada. ¿Podría reunirse con nosotros? Perfecto. En el café del centro, en 1 hora. Muchas gracias. Colgó. Me miró. Viene. No podía creerlo. Después de meses de sentirme invisible, de sentir que nadie me escuchaba, de pronto había 2 personas moviéndose para ayudarme. 2 personas que me creían. Oscar puso una mano en mi hombro. Señor Arthur, usted me enseñó a no rendirme nunca, a buscar la verdad siempre. Ahora déjeme devolverle el favor. 1 hora después, los 3 estábamos en el café del centro. Tom llegó con su maletín de cuero, el pelo completamente blanco, pero la mirada aún afilada. Me abrazó. Arthur, hermano, ¿dónde te habías metido? Te llamé 1000 veces. Le volví a explicar todo. Tom escuchó con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, sacó una libreta. Empezó a tomar notas. Arthur, lo primero que necesito son esos papeles que firmaste en el banco. Necesito ver exactamente qué firmaste. Si te hicieron firmar un poder notarial general, podemos revocarlo. Pero necesito ver el documento. Luego miró a Oscar. ¿Tú puedes conseguir las grabaciones?
Óscar asintió. En 2 días tengo las cámaras. Las instalo yo mismo, en casa de tu hijo. Discretas. Nadie se dará cuenta. Tom siguió. Arthur, también necesito que te hagan una evaluación psicológica independiente con un médico que no tenga relación con tu hijo, para demostrar que estás en pleno uso de tus facultades. Conozco a una psiquiatra excelente, la doctora Garner. Es estricta pero justa. Si ella certifica que estás bien, ese informe tiene mucho peso legal. Asentí. Por primera vez en meses sentí que no estaba solo, que había un plan, que había esperanza. Óscar habló. Señor Arthur, necesito que actúe con normalidad en su casa. Que no despierte sospechas. Que los deje seguir con su plan. Cuanto más seguros estén, más hablarán. Y nosotros vamos a estar grabándolo todo. Me miró fijo. ¿Puede hacer eso? ¿Puede aguantar unos días más? Miré a los dos. A Tom, mi amigo de toda la vida. A Óscar, mi antiguo alumno convertido en aliado. Y por primera vez desde que murió Grace, no me sentí solo. Respiré hondo. Puedo aguantar. Tom cerró la libreta. Bien. Entonces haremos esto. Arthur vuelve a casa. Actúa normal. Óscar instala las cámaras mañana. Yo me encargo de conseguir la cita con la doctora Garner para pasado mañana y empezamos a armar el caso. Se levantó. Me estrechó la mano. Arthur, no vamos a dejar que te hagan esto. Te lo prometo. Y cuando salí de ese café, caminando hacia el taxi que me llevaría a la casa de Cameron, ya no iba derrotado. Volvía con un propósito, con un plan y con algo que no había sentido en meses: esperanza. Óscar llegó a la tarde siguiente. Cameron y Liz habían salido de compras. Gavin estaba en la universidad. Lo dejé entrar rápido. Traía una mochila pequeña. Señor Arthur, estas son las cámaras. Sacó 2 aparatitos diminutos, no más grandes que una moneda. Esta va en la sala. La escondemos en la estantería, entre los libros. Tiene gran angular, lo graba todo. Esta otra va en el pasillo, encima del marco de la puerta. Nadie se dará cuenta. Las instaló en menos de 15 minutos. Eficiente, profesional. Tienen batería para 3 días de grabación continua y transmiten en directo a mi ordenador. Yo estaré monitoreando. Me mostró su celular. Allí estaba la imagen de mi sala en tiempo real. Señor Arthur, actúe con normalidad y confíe en mí. Esa noche fingí tomar las pastillas otra vez. Y Liz me las trajo como siempre. Me las metí en la boca, bebí agua, sonreí. Ella se fue. Yo las escupí. Me acosté vestido y esperé. Sabía que Óscar estaba al otro lado mirando todo. Eso me daba fuerzas. Exactamente a las 2:37 de la madrugada escuché movimiento abajo. Pasos. Entorné apenas la puerta de mi dormitorio. Era Cameron. Bajaba las escaleras en pijama, pero despierto, alerta. Lo vi ir hacia el cuadro eléctrico junto a la cocina. Abrió la puertecita metálica y bajó los interruptores generales. La casa quedó en una oscuridad total. Solo entraba la luz de la luna por las ventanas. El corazón me latía fuerte, pero me quedé quieto, observando. 5 minutos después oí la puerta trasera del patio, luego la puerta de la cocina abriéndose. Pasos suaves entrando. Frank. Aunque no podía verlo bien en la penumbra, sabía que era él. Escuché susurros. Cameron hablando en voz baja. Rápido, mueve las sillas del comedor y vuelve a poner sus gafas en el baño. La voz de Frank, más joven, respondió: ¿y las cadenas? Después. Primero lo de dentro. Oí muebles arrastrándose, objetos moviéndose, pasos subiendo las escaleras. Pasaron frente a mi puerta. Yo estaba paralizado, conteniendo la respiración. Entraron en mi cuarto. Yo había dejado la puerta entornada a propósito. Los oí revolver mis cosas. Coge las gafas. Déjalas en la mesilla.
Frank tomó mis gafas. Salió. Fue al baño. Las dejó allí. Luego bajaron. Escuché más ruidos, más movimientos, y entonces la voz de Elise. Ella también estaba despierta. Ella también era parte de esto. ¿Ya casi terminan?, preguntó. Cameron respondió, sí. Frank, ve al patio. Haz lo de las cadenas. Pasos saliendo. El inconfundible sonido de cadenas metálicas arrastrándose sobre el cemento del patio. El mismo sonido que me había despertado tantas noches. El mismo sonido que me dijeron que era mi imaginación. Duró unos 2 minutos. Luego silencio. Frank entró de nuevo. Listo, Cameron. Perfecto. Ahora vete y no vuelvas hasta el viernes. Frank se fue. Se cerró la puerta del patio. Cameron volvió al cuadro eléctrico. Subió los interruptores. La luz regresó y todos subieron a sus habitaciones como si nada hubiera pasado. Yo me quedé despierto el resto de la noche, no por miedo, sino por rabia, por una oscura satisfacción, porque ahora todo estaba grabado. Cada movimiento, cada palabra, cada segundo de esa tortura calculada. A la mañana siguiente bajé a desayunar como si nada. Encontré mis gafas en el baño. Fingí sorpresa. Otra vez aquí, no entiendo. Y Liz me miró con esa compasión falsa. Señor Arthur, ya se lo dije. A veces uno hace cosas sin darse cuenta. Cameron me miró evaluándome. ¿Dormiste bien, papá? Sonreí. Sí, hijo. Muy bien. Pero por dentro estaba contando las horas, porque el plan estaba en marcha y ellos no tenían idea. 2 días después, Cameron anunció durante el desayuno: «Papá, el sábado vamos a hacer una cena especial. Quiero invitar a Gavin, a la señora Evelyn, a unos amigos, una reunión familiar». Me miró con esa sonrisa falsa. Yo sabía exactamente qué era esa cena. Era el anuncio, el momento en que iba a decir delante de todos que yo necesitaba cuidados especiales, que me iban a internar, que era por mi bien. Asentí tranquilo. «Me parece bien, hijo». Y Liz me miró sorprendida. Creo que esperaba resistencia, pero yo solo sonreí. Esa misma tarde llamé a Oscar desde un teléfono público. «Oscar, es el sábado, ¿la cena lo tienes todo?» Él respondió con seguridad. «Todo listo, señor Arthur. Tom y yo llegaremos a las 8:30, justo cuando empiece». Perfecto. Llegó el sábado. La casa estaba llena de movimiento. Y Liz cocinando. Cameron arreglando la sala. Gavin bajó de su habitación algo sorprendido de que hubiera reunión. La señora Evelyn llegó con un pastel. «Señor Arthur, qué gusto verlo». Llegaron 2 parejas más, amigos de Cameron a los que apenas conocía. La mesa estaba puesta con elegancia. Velas, vino, copas. Todo muy bonito, muy civilizado. Nos sentamos. Cameron presidía la mesa. Yo a su derecha, Gavin a su izquierda, y Liz enfrente de mí. Los demás se repartieron alrededor. Empezamos a cenar. Conversación trivial, el clima, las noticias. Gavin habló de la universidad. Todo muy normal. Pero yo sentía la tensión. Sabía que Cameron esperaba el momento perfecto. Llegó el postre. Cameron se limpió la boca con la servilleta. Carraspeó. «Bueno, amigos, familia, hoy los he reunido porque quiero compartir algo importante». La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él. Cameron me miró con esa expresión de tristeza fingida que también había ensayado. Como saben, mi papá vive con nosotros desde que murió mi mamá y, bueno, no es fácil decir esto, pero últimamente su salud mental se ha deteriorado un poco. La señora Evelyn asintió con gesto comprensivo. Gavin frunció el ceño. Cameron siguió. «Pierde cosas, oye ruidos que nadie más oye. El doctor dice que necesita cuidados especiales. Y después de pensarlo mucho, Liz y yo hemos decidido que lo mejor para él es». Hizo una pausa dramática.
Un lugar donde lo cuiden profesionalmente, donde esté seguro. Hubo murmullos alrededor de la mesa. Gavin me miró confundido. «Papá, ¿vas a encerrar al abuelo?» Cameron levantó las manos en un gesto calmante. «No es encerrarlo, hijo. Es cuidarlo, darle la atención que necesita y que nosotros ya no podemos». Sonó el timbre, fuerte, insistente. Cameron se detuvo. Frunció el ceño. «¿Quién será a estas horas?» Y Liz se levantó a abrir. Yo me quedé sentado con el corazón latiendo fuerte, pero el rostro sereno. Se abrió la puerta. Oí voces. Y entonces entraron al salón. Oscar, con traje formal y una tableta en la mano. Tom, con su maletín de cuero y su presencia imponente de abogado. Cameron se quedó pálido. ¿Quiénes son ustedes? Tom habló primero, con voz clara, autoritaria. «Buenas noches. Soy Tom Barrett, abogado del señor Arthur Feree». Cameron se puso de pie. «¿Abogado? ¿De qué está hablando?» Oscar avanzó. Conectó su tableta al televisor de la sala. «Permítanme mostrarles algo». La pantalla se encendió y allí estaba la grabación, la imagen nocturna en blanco y negro de la sala de esa casa. La fecha y la hora en la esquina. Todos miraban. Y entonces la escena se desplegó ante sus ojos. Cameron bajando, apagando la luz, Frank entrando, los susurros, los movimientos, las cadenas, todo con un audio nítido, las palabras inconfundibles. «Mueve sus gafas al baño, pon las cadenas en el patio. Solo unos días más y lo internamos». El silencio en esa sala fue absoluto. Cuando el vídeo terminó, nadie se movió. La señora Evelyn tenía la mano en la boca, horrorizada. Gavin miraba a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿qué hiciste?» Y Liz intentó levantarse, pero Tom le bloqueó el paso. «Siéntese, señora. Esto apenas comienza». Cameron estaba blanco. Completamente blanco. Intentó hablar. «Esto, es un malentendido». Yo me levanté despacio. Todos me miraron. Caminé hasta quedar frente a mi hijo. Lo miré directo a los ojos y hablé con una voz que no temblaba, una voz firme, digna, la voz del hombre que yo era y que nunca debí dejar de ser. «Querías hacerme perder la cordura, Cameron. Querías robarme la casa, la dignidad, la razón. Querías enterrarme en vida». Hice una pausa. «Pero el que perdió la cabeza fuiste tú». Tom sacó unos documentos de su maletín. «Aquí tenemos 3 denuncias formales. Una por fraude, otra por privación ilegal de libertad y otra por maltrato psicológico a un adulto mayor». Le entregó los papeles a Cameron. Él los tomó con las manos temblorosas. «También tenemos una orden de desalojo temporal emitida por un juez. Usted y su esposa tienen 24 horas para abandonar esta propiedad mientras se investiga el caso». Cameron intentó protestar. «Pero esta es mi casa». Tom lo miró con frialdad profesional. «Esta casa pertenece al señor Arthur Feree, que jamás cedió voluntariamente la propiedad. Los documentos que firmó en el banco se obtuvieron bajo engaño. Y tenemos el testimonio del gerente dispuesto a declarar sobre las irregularidades del proceso». Oscar añadió: «También tenemos una orden de arresto contra Frank Ríos por allanamiento y complicidad en fraude y una investigación abierta contra el Dr. Anselmo Vance por negligencia médica y complicidad en un esquema de abuso contra un adulto mayor». Cameron se dejó caer en la silla. Y Liz lloraba en silencio. Los invitados miraban horrorizados. La señora Evelyn se acercó a mí. «Señor Arthur, yo no lo sabía. Le juro que no sabía nada de esto». Le tomé la mano. «Lo sé, señora Evelyn». Gavin se levantó de golpe. Salió corriendo al jardín. Lo seguí. Lo encontré sentado en un banco con la cara entre las manos, llorando. Me senté a su lado. «Abuelo, yo no lo sabía. Te lo juro por Dios, no lo sabía». Su voz estaba rota. Le puse la mano en el hombro. «Lo sé, hijo. Lo sé».
Me miró con los ojos rojos. Papá me dijo que estabas mal, que estabas confundido. Le creí. Y por eso dejé de venir a verte. Por eso dejé de hablar contigo. Pensé que te ayudaba dándote espacio. Volvió a romperse. Perdóname, abuelo. Perdóname por no darme cuenta, por no preguntarte cómo estabas. Lo abracé. Ese abrazo que no nos habíamos dado en meses. No tienes nada que perdonar, Gavin. Tú también fuiste víctima de esto. Tu padre te manipuló igual que a mí. Nos quedamos allí un rato, abrazados, mientras dentro de la casa el mundo de Cameron se desmoronaba. Esa misma noche, Cameron y Liz hicieron maletas. Tom se quedó presente para asegurarse de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Gavin decidió quedarse conmigo. Abuelo, si me dejas, quiero quedarme contigo. No quiero estar con ellos. Asentí. Esta es tu casa, hijo. Siempre lo fue. Cameron pasó delante de mí antes de irse. Me miró. Por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? No lo sé. Pero yo ya no sentía rabia, solo una tristeza profunda, porque ese hombre que se iba era mi hijo. Y, pese a todo lo que me hizo, una parte de mí siempre lo recordaría como el niño que fue. Pero esa parte ya no tenía poder sobre mí. La semana siguiente arrestaron a Frank. Lo encontraron en las afueras de la ciudad intentando esconderse en casa de un primo. Las pruebas de las grabaciones eran irrefutables. El doctor Vance perdió su licencia mientras la comisión de bioética investigaba su caso. Varios de sus pacientes empezaron a denunciar irregularidades similares. Tom me ayudó a revocar todos los poderes notariales que yo había firmado. Mi casa seguía siendo mía. Mi dinero seguía siendo mío. Y mi mente, esa mente que intentaron destruir, estaba más clara que nunca. Volví a mi casa de la ciudad. Gavin vino conmigo. La casa olía a cerrado, a abandono, pero abrimos las ventanas, limpiamos y, poco a poco, la devolvimos a la vida. Volví a caminar por las calles del centro, por mi ciudad querida, y la gente volvió a saludarme. Señor Arthur, qué gusto verlo. Profesor, pensábamos que estaba enfermo. Señor Fere, lo echábamos de menos. Un día, paseando por la plaza, me encontré con la señora Evelyn. Se la veía avergonzada. Señor Arthur, quiero pedirle disculpas. Cameron me mintió. Me dijo que usted estaba mal y yo, sin preguntar, se lo conté a otros vecinos. Contribuí a aislarlo. La miré. Señora Evelyn, usted no tenía forma de saberlo. El engaño estaba muy bien armado. Tenía lágrimas en los ojos. Aún así, debería haber preguntado. Debería haber hablado con usted directamente. Le apreté la mano. Ahora ya lo sabe, y eso es lo que importa. Una tarde, sentado en la sala de mi casa, saqué la foto de Grace, la misma que había llevado en la cartera durante todos esos meses oscuros. La miré largo rato. Te lo dije, mi amor, no iba a dejar que me lo quitaran todo. Luché como tú me enseñaste a luchar. Sonreí a esa foto. Y gané. Puse la foto en su lugar de siempre, en la estantería del salón, junto a las fotos de nuestra boda, de Cameron cuando era niño, de toda nuestra vida juntos, porque, pese a todo, esos recuerdos seguían siendo buenos y nadie podía arrebatármelos. Gavin entró en la sala. Abuelo, ¿estás bien? Asentí. Sí, hijo. Estoy bien. Oscar venía a visitarme a menudo. Nos sentábamos a tomar café y a hablar de libros, de la vida, de todo. Un día me dijo, señor Arthur, ¿sabe qué fue lo que más me impactó de todo esto? Negué con la cabeza. Que nunca dejaste de buscar la verdad. Incluso cuando todos te decían que estabas loco, incluso cuando no tenías a nadie de tu lado, seguiste buscando. Eso fue lo que me enseñaste en tu clase hace más de 20 años. Y eso fue lo que te salvó. Le sonreí. Oscar, hay una frase que siempre les repetía a mis alumnos, la verdad siempre sale a la luz. Solo hay que tener paciencia y fe en uno mismo.
Él asintió. Y yo te creí, señor Arthur. Por eso estoy aquí. Tom me ayudó con todos los trámites legales. El juicio contra Cameron y Liz siguió su curso. Probablemente recibirían una condena suspendida y trabajo comunitario. Yo no quería que fueran a prisión, no por ellos, sino por mí, porque había aprendido que la venganza no cura nada. Lo que cura es la justicia. Y la justicia ya se había hecho. Gavin me preguntó un día, «Abuelo, ¿algún día perdonarás a mi padre?» Lo pensé. No lo sé, hijo. Quizá algún día. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que vuelva a pasar. Él asintió. Lo entiendo. Y supe que ese chico iba a estar bien, porque había aprendido algo que muchos nunca aprenden, que el amor no justifica el abuso. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero decirte algo importante. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 80 como yo o 20 como mi nieto. Si algo no cuadra en tu vida, si sientes que algo está mal, aunque todos te digan lo contrario, confía en tu instinto. Yo casi pierdo mi casa. Casi pierdo mi dignidad. Casi pierdo mi libertad. Pero no perdí la cabeza porque, en el fondo, sabía que algo no estaba bien y no dejé de buscar la verdad. Y si tú estás pasando por algo parecido, por favor no te quedes callado. Busca ayuda. Habla con alguien. Siempre, siempre hay alguien que te va a creer. Siempre hay un Oscar, un Tom, alguien que te va a escuchar. Hoy, varios meses después, estoy sentado en la sala de mi casa escribiendo esto. Gavin está en su habitación estudiando. La casa huele a café recién hecho. Afuera se oyen los pájaros y yo estoy en paz. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría, en las que pensé que de verdad estaba perdiendo la razón. Pero resistí y gané. No porque sea especial, sino porque no me rendí. Y eso es algo que cualquiera puede hacer, no rendirse, seguir creyendo en uno mismo, seguir buscando la verdad. Así que te pregunto, ¿alguna vez desconfiaste de alguien cercano y te dijeron que estabas loco? ¿Alguna vez sentiste que todos estaban en tu contra? Si esta historia tocó tu alma, déjame un comentario, cuéntame tu experiencia y, por favor, suscríbete. Cada historia que subo puede ser la que alguien necesita escuchar, la que pueda salvar a alguien de lo que yo viví. Gracias por escucharme. Gracias por creer en mí. Y recuerda, nunca, nunca dejes que nadie te diga que tu realidad no es válida. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.